Buena tarde, amados hermanos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar iniciando este culto de celebración, y para ello te invitamos a disponer nuestros corazones en manos de Dios para que Él hable a nuestras vidas, para que Él trate con cada uno de nosotros de la manera como Él quiere hacerlo. Hay un pasaje que me gustaría compartir contigo que es el llamamiento a la adoración. Se encuentra en Salmo capítulo 80, versículo 18 y 19. Dice así la palabra de nuestro Dios: Nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre, restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Amada persona, de esta manera te damos la bienvenida a este culto de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Durango, que queremos compartir contigo, no para que seas un espectador, cada semana decimos esto, sino para que seas un adorador, es decir, ahí desde tu casa puedes estar glorificando a Dios. Los cantos que estaremos entonando aquí, los estaremos poniendo de alguna forma hasta tu casa, en la pantalla, para que puedas cantarlos juntamente con nosotros. A todos aquellos que son parte de la iglesia, bienvenidos a cada uno de ustedes a este culto de adoración a nuestro Dios. A los que son como invitados que nos están viendo de otra parte de la República o aún fuera de ella, agradecemos a Dios por sus vidas también y por la bendición que nos da de estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amada persona, antes de iniciar este culto, quisiera orar, pero antes de ello hacerte la invitación siguiente. Si tú tienes Facebook, como lo hemos dicho, publica esto en tu muro, es decir, la transmisión, ponla en tu muro de tal forma que si tienes tantos contactos, 100, 200, ellos puedan también tener acceso a esta transmisión y la palabra de Dios pueda ser extendida a otros lugares y a otras personas que en este momento no les está llegando. Entonces te invitamos a compartir esto en tu muro, y aquellos que tengan WhatsApp, saldo por WhatsApp, como tú gustes de alguna forma, pero Facebook es una de las formas que más alcance tiene. Te invitamos a orar y a pedir a Dios la dirección para nuestras vidas, que Él hable a nuestros corazones el día de hoy, lo que Él tiene planeado para nosotros. Te invitamos a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad y bendición que nos da de poder servirle y glorificarle. Gracias porque dispone en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí, el poder tener este tiempo para que esta transmisión pueda llegar hasta cada hogar, Señor, de las familias que representan esta iglesia y algunas otras familias de otras congregaciones, o gente, Padre, que nos está viendo, que no es parte de una iglesia, pero quiere ser edificada por medio de su palabra. Para ello pedimos, Señor, que usted abra nuestros corazones en esta tarde, nos permita poder meditar, Señor, en todo lo que usted tiene, que cada canto pueda hablar a nuestras vidas, que la lectura de su palabra pueda hablar a nuestros corazones y que la predicación de su palabra misma pueda llenar completamente nuestro corazón y nuestra mente, Señor, de tal forma que podamos aplicarla a nuestras vidas, a nuestro diario andar. Gracias le damos por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, y para ello pues le pedimos que cada uno de los puntos de este programa pueda ser grato delante de su presencia, pueda ser de bendición para cada uno de los que está en casa, Señor, o en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Y Padre, permítanos pues glorificarle a usted en unidad, como la iglesia que somos, como su pueblo unido que somos. Y gracias, Padre, por esa bendición que nos da, de que otros más se unan en esta adoración desde cualquier parte de nuestro mundo, de nuestra república, de donde estén, Señor. Gracias por ello también. En Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Amada persona, el día de hoy parte del grupo Alabanza nos está acompañando. Ahora sí, la alabanza también es de en vivo, y para ello quisiera invitarte a entonar algunos cantos que nos estarán guiando ellos para glorificar a nuestro Dios en estos momentos. Te invitamos a adorar a Dios con todo tu corazón. Canta fuerte, que tus vecinos se enteren que estás en un culto familiar ahí en casa, que ellos puedan escuchar de alguna forma que tú glorificas a Dios, y te invitamos a adorar a Dios de esta forma. Adelante, Diego. Vamos a tener dos cantos, hermanos, un canto y un himno. El canto es Entra en la presencia, y el himno es el número 14 del himnario bautista, Dios está presente. De corazón
tener una lectura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. La lectura va a estar apareciendo ahí en las pantallas, los invito a que me sigan con la vista. Dice el número 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A continuación, damos paso a la predicación, la enseñanza de esta tarde, a cargo de nuestro pastor, que tiene por título Enseñanzas de Jesús sobre la ley. Señor, bendiga nuestras vidas, amados hermanos, a personas que nos acompañan también. Queremos en estos momentos compartir contigo la palabra de nuestro Dios y que ella hable a nuestros corazones. Es por eso que antes de entrar a la palabra de nuestro Dios te voy a invitar a orar pidiendo a Dios su dirección, que Él hable a nuestros corazones lo que ha preparado para el día de hoy. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por estos momentos y por la bendición tan especial que nos da de estar reunidos en su nombre. Padre, podemos estar de corazón unidos en un mismo espíritu, glorificando a un solo Señor que es usted. Y gracias, Padre, porque nos permite meditar en su palabra, porque siempre que la abrimos, usted tiene algo, Señor, para compartir a nuestras vidas. Su palabra nos dice, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón, Señor. Y permita, Padre, que esa sea una realidad en estos momentos en nuestras vidas, de tal forma que podamos meditar en ella, podamos aprender algo de su palabra y que la enseñanza que Jesús dio en aquel entonces para aquellos hombres sea una enseñanza, Señor, también para todos nosotros en estos momentos. Nos ponemos pues en sus manos y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo, Señor, esta transmisión, ya sea en este momento o en algún momento posterior. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, quisiera invitarte por ahí a reflexionar en la palabra de nuestro Dios y para ello voy a invitarte a abrir la palabra de Dios. Por ahí lo vimos ahorita en pantalla. Yo espero que tengas por ahí en tu mano la Biblia o si la tienes ahí cerca del librero, ve por ella, agárrala porque vamos a tratar de desmenuzar la palabra de nuestro Dios y sacar algunas enseñanzas para nuestra vida en base a este pasaje de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al versículo 20. Solamente son 4 versículos, amada persona, y hemos titulado a la prédica del día de hoy, como tú ya lo escuchaste, enseñanzas de Jesús sobre lo que es la ley, sobre esta ley. Y pues quisiera comenzar diciendo que el pasaje que hoy estamos tocando está metido dentro de un contexto algo amplio que se encuentra en el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateos, que es uno de los segmentos más amplios en enseñanza en la Biblia, lo que se le conoce como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Aunque se le conoce como bienaventuranzas, abarca del capítulo 5 hasta el 7, aunque las bienaventuranzas solamente están en el capítulo 5, del 1 al versículo 12, pero este segmento es uno de los más amplios, si mal no recuerdo, de los 3 más amplios que hay en el Nuevo Testamento sobre enseñanza pura para la vida de un creyente. Jesús está haciendo, amada persona, una defensa, pues quería aclarar que no era un revoltoso o blasfemo. Si tú puedes notar en el verso número 17, él empieza a mencionar algunas cuestiones. No voy a entrar toda la prédica, solamente es parte de la introducción, pero como parte de ello quiero aclarar algunas cuestiones. El verso 17 está iniciando Jesús una plática diciendo no penséis, y cuando él dice no penséis, me parece que en ese momento muchos de los que estaban ahí, que eran fariseos escribas, estaban intentando acusar a Jesús de una enseñanza diferente a la que el Antiguo Testamento contenía, de lo que era la ley donde basaban los judíos su enseñanza, su profunda convicción de Dios. Ellos creían que Jesús estaba intentando cambiar aquellas cosas para sus vidas, y es por eso me parece que Jesús tiene que hacer esta aclaración
y él está haciendo una defensa sobre su propia vida diciendo: yo no he venido para algunas cuestiones que ustedes me están achacando, porque no era un revoltoso, no era un blasfemo. Se le acusaba en algún momento de que blasfemaba contra Dios, es decir, distorsionaba la enseñanza que Dios tenía para el pueblo. Y no solamente esto, sino algunos de ellos tenían miedo que se convirtiera en algún líder religioso como los existía en aquel entonces y formar su propia secta que pudiera partir el judaísmo en aquel entonces, y se le acusaba posiblemente de muchas cuestiones, para lo cual Jesús comienza diciendo: yo no he venido a varias cuestiones de las que ustedes dicen o las que están pensando posiblemente. Este pasaje, amada persona, pegará duro a los religiosos de aquella época, pero me parece también a los liberales que podemos saber el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque va a enseñar sobre la ley, amada persona. Y si había un problema en aquel entonces, es que querían que las cosas funcionaran conforme a todos los reglamentos que el judío tenía, que créeme, eran bastantes reglamentos que había en algunas cuestiones manejadas. Bueno, un libro en particular que era el Mishnah, contenido dentro del Talmud. Y esto, había 2 secciones del Talmud que eran más grandes que la Biblia completa. En pocas palabras, de las reglas que ellos llevaban, era como un complemento que tenían al Antiguo Testamento ellos. Y en ese momento, de alguna forma, ellos querían aplicar todos los 635, si mal no recuerdo, a lo mejor 613, mandamientos que ellos tenían considerados, clasificados, que ahorita estaré hablando acerca de ellos. Y ellos decían que estos mandamientos tenían que aplicarse a rajatabla, es decir, eran muy legalistas. Por eso digo que los religiosos de aquella época, Jesús va en contra de ellos y les va a dar en la cabeza con algunas cuestiones que va a exponer. Pero también, no solamente me quedo en el pasado, sino digo que también pegará posiblemente a los que somos muy liberales el día de hoy y decimos: vivimos bajo la gracia, la ley ya no hay que respetarla, no importa la ley, Dios ya dio un nuevo pacto, hay un nuevo testamento, entonces ya no hay que respetar lo que la ley decía. Algunas cuestiones de estas me parece que va contra también aquellas personas que piensan de esta forma, porque si Jesús establece aquí algo, es que la ley, aunque ya no se salva por medio de ella, no ha pasado de moda, sino es algo que Él viene a cumplirla y permanecerá por mucho tiempo hasta que este mundo sea destruido o se acabe el mundo, en pocas palabras. Pero mientras tanto, la ley de Dios estará ahí para respetarse, no para salvación, pero sí porque soy salvo. Se supone que estoy comprometido a vivir bajo los parámetros, principios que Dios ha establecido en su palabra, porque es una parte interesante e importante que yo tengo que hacer. De tal forma, amada persona, que me parece que este pasaje pegará a los 2 segmentos, o a los que son demasiado religiosos o cuadrados, como algunos decimos, pero también a los que son muy liberales o somos liberales, queriendo liberar al pueblo de cuestiones que Dios nunca ha liberado, porque es parte de los fundamentos que Él ha puesto para que podamos vivir vidas más tranquilas, agradables a Él, pero también de buenas relaciones con los demás. He escuchado, digo esto, amada persona, porque he escuchado a mucha gente decir lo siguiente: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y creo que esta frase algunos la malentienden, es decir, cuando se habla acerca de ello, lo que mucha gente dice o está diciendo a través de esta frase es: puedo hacer con mi vida lo que quiera, ya no tengo que respetar los mandamientos del Antiguo Testamento, puedo hacer mi vida como venga en gana. Realmente, cuando Pablo cita esta frase, no es lo que Pablo está diciendo. Por eso digo, hemos malentendido en algunos momentos. Cuando Pablo habla acerca de ya no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, es porque la gracia trae salvación al hombre y no tenemos que esforzarnos cumpliendo la ley para salvación, pero sí somos llamados a cumplir lo que Dios ha establecido, porque nadie podemos decir en algún momento: yo ya no glorifico a Dios, ni aparto un tiempo para Dios, voy a ofender a mi hermano, voy a levantar falso testimonio, porque todo esto aún en el Nuevo Testamento, las exigencias aún son mayores que en el Antiguo Testamento. Ahorita estaré hablando también acerca de ello, amada persona. Recuerda que esto solamente es parte de la introducción. Mucha gente detestamos tal vez que nos digan cómo vivir o qué hacer en nuestra vida. Por eso muchos en algunos sentidos eliminamos la ley para nuestras vidas, eliminamos lo que Dios ha establecido para nosotros, porque no nos gusta a muchos de nosotros decir que alguien nos diga cómo tenemos que comportarnos, qué deberíamos de hacer en nuestras vidas o qué no deberíamos de hacer. Por lo tanto, preferimos mejor omitir algunas cuestiones y eliminar algunas cosas que son base para nuestra vida. Te invito, amada persona, a que vayamos al pasaje
y veamos las enseñanzas maravillosas de Jesús para el día de hoy a nuestras vidas sobre las enseñanzas que Él da en base a la ley, que cuando hablamos de la ley yo quisiera establecer aquí, para nosotros la ley implica Antiguo y Nuevo Testamento. Para ellos implicaba el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Recordemos que estamos en el año 31 a lo mejor después de Cristo, por lo tanto el primer libro data del año 47-48, que posiblemente es Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, en este momento no se había escrito ni siquiera el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, de esta forma, amada persona, cuando yo digo las enseñanzas de Jesús, creo que no solamente para nosotros tienen que ver con el Antiguo Testamento, tienen que ver también para nosotros con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque ambas cosas conforman lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios, las escrituras, como quieras llamarlo, que Jesús va a hacer una cita relacionada con esto. Para ello, amada persona, te voy a invitar pues a que abramos nuestro corazón y nuestra mente para reflexionar en base a los puntos que el día de hoy tenemos para la prédica de estos momentos. Y lo primero que quiero compartir contigo aparece en el verso número 17. Me voy a permitir leer esta porción de la escritura, y nos dice el verso número 17 de la siguiente manera. Verso 17, amada persona, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Me equivoqué por ahí en algo, no es sí, sino es la ley o los profetas, porque esta parte es interesante también, ahorita la voy a tocar dentro de lo que es este primer punto. Sabes, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de que en ese momento se había perdido el verdadero valor de la ley, pues se había reducido a un sinfín de mandatos que estaban establecidos por los fariseos y los escribas, diciendo a la gente tienes que cumplirlo, pero realmente sin un valor especial en sus vidas. No sé si concordarás conmigo que en el Antiguo Testamento, cuando Dios da la ley, la da con el propósito de que la ley pudiera acercarnos a Dios en la relación con Dios. De hecho, esto lo toca Pablo en Efesios capítulo 2, nos dice esto. Y otras porciones más que Pablo escribe en el Nuevo Testamento nos habla que la ley tenía un propósito, y el propósito es que la ley nos remitiese hacia la persona de Cristo, nos hablara acerca de Dios y entablar una relación personal con Dios. Pero en ese momento, amada persona, la persona que vivía en aquel entonces había perdido esta capacidad, y lo único que se enfocaba ahora eran reglamentos que tenían que cumplir, cosas que tenían que establecer, cosas que tenían que hacer y estaban obligados a hacerlo, pero sin un propósito definido. De hecho, estuve investigando algunas versiones para esta prédica y encontré algunas versiones como Dios habla hoy, como NTV, Nueva Traducción Viviente, que algunas de ellas me gustaron lo que decía, porque algunas de ellas dicen: yo no he venido para quitar la ley, sino para darle el verdadero valor, dicen algunas de ellas, y otras para darle el propósito que tenía. Y esta parte me parece interesante porque el primer punto que estamos viendo es, número 1, que debía ser reinterpretada. Es decir, las enseñanzas de Jesús sobre la ley, número 1, la ley tenía que ser reinterpretada, amada persona. Ahora, ¿qué es reinterpretar? Interpretar es darle un valor a algo que alguien dice en base a un conocimiento sobre ello. En ese momento se había perdido todo ese conocimiento y lo único que se establecían eran reglas y más reglas. Por eso Jesús dice: he venido no para omitir, no para eliminar, no para quitar la ley, sino he venido para cumplirla o darle el verdadero valor, el propósito que la ley en algún momento tenía. ¿Sabes por qué digo que Jesús va a reinterpretar la ley? O este primer punto, ¿por qué surge aquí? Porque si analizamos, amada persona, después del verso 21 de lo que estamos viendo, llegamos hasta el verso 20 el día de hoy, pero si analizáramos el verso 21, Jesús comienza 6 enseñanzas después del verso 21 que dice cada una de ellas, comienza de la misma forma. Tú puedes verlo por ahí en tu Biblia, y dice lo siguiente el verso 21: oíste que fue dicho a los antiguos, y nos dice lo que fue dicho, y luego nos dice: mas yo os digo, es decir, una reinterpretación de esa ley. Luego el verso 27 nos dice otra vez lo mismo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, es decir, está reinterpretando lo que los judíos tenían en ese momento, porque habían perdido el valor de la ley, no estaban cumpliendo realmente el propósito, bueno, no ellos, sino la ley no estaba cumpliendo el propósito por lo cual Dios la había establecido. Y es por eso que surge este primer punto: la ley debía ser reinterpretada.
Por eso me gustó ver algunas versiones, porque le están dando, creo que el énfasis un poquito mejor que Reina Valera, que es la que tú y yo manejamos, y nos dice que ha venido no para quitarla, sino para darle el verdadero valor o darle el cumplimiento de esa ley. Los escribas y los fariseos, amada persona, habían olvidado que la ley debía conducirlos a Dios y que habían sido puestos también dentro del pueblo judío para guiar a las personas hacia Dios, pero se habían olvidado de todo esto. Ellos se habían centrado en todos los mandamientos, como lo dije hace un momento. Había mandamientos de alguna forma que se tenían, y el pueblo se enfocaba tanto en ellos, y ellos se habían convertido, amada persona, en los policías espirituales de la gente de Israel en ese momento. Estaban viendo a ver quién sí cumplía todos los mandamientos, quién no cumplía, para castigarle, para aplicarle algo, de tal forma que olvidaron el propósito central con el cual Dios les había llamado y Dios había establecido su palabra. Los fariseos querían controlar absolutamente todo para sentirse tranquilos ellos, porque ellos creían que al controlar la vida de la gente entonces podía ser agradable a Dios por causa de ello. En pocas palabras lo estaré citando a lo largo de la prédica, pero ellos eran el parámetro para las cosas. Y ellos como parámetro, ellos establecieron y decían: quiero controlar la vida de los demás, por lo tanto, un mandamiento lo extendían de tal forma que era impresionante todo lo que podía hablar un mandamiento. Dios había dicho, por ejemplo, santificarás el día de reposo, pero de ese mandamiento desplegaban inciso A, inciso B, fracción 1, fracción 2, de tal forma que tenían que especificar todo porque querían mantener un control sobre la gente. Un mandamiento tenía que tener ciertas normas para no transgredirse. Y comparto uno de ellos, por ejemplo, el Sabbat, amada persona. Cuando hablamos acerca del Sabbat, que es el respetar el día de reposo, ellos pusieron algunas reglas que me parece interesantes poder compartir contigo. Por ejemplo, el mandamiento decía: santificarás el día de reposo. Pero ellos dijeron, entonces, ¿qué es santificar el día de reposo? Y empezaron a meter algunas reglas y decían: si escribes 2 letras con tinta permanente sobre una hoja o sobre cualquier cosa, ya estás rompiendo el día de reposo. Si sanas a una persona, si se lastima su pie, puedes colocarle una venda, pero no untarle ungüento, porque si le pones, ya estás transgrediendo el día de reposo. Puedes caminar ese día de reposo tantos metros, pero si vas más allá de esos metros, estás rompiendo el día de reposo. De tal forma, vuelvo a decirte, que tenían que especificar de forma muy particular cada acto que la gente hacía, y esto convirtió en un montón de reglas sin fin en aquel entonces a lo que era la ley de Dios. Y vuelvo a decir, se olvidaban de lo principal. Por eso Jesús en su enseñanza transgrede para ellos muchas de las cuestiones. ¿Recuerdas que le acusaron de no lavarse las manos? Le acusaron de sanar en día de reposo, porque para algunos de ellos no era lícito levantar a un paralítico. Él tenía que quedarse paralítico, y si quería ser levantado podía esperarse al lunes o cualquier otro día. Es más, si una persona estaba enferma de muerte, podían hacerle algo para no empeorar, pero no era permitido hacerle algo a esa persona para mejorar. ¿Te imaginas la forma que están utilizando ellos la ley? Es decir, alguien enfermo, hoy en día podemos hablar de alguien con COVID, necesita un respirador, pero eso es romper el día de reposo para ellos. Entonces lo único que podemos darle es una pastilla, todo lo demás no es permitido. Que se aguante hasta mañana o otro día, porque el día de hoy no podemos hacerlo. Para ellos era la forma de pensar, y Dios tenía que tratar con ellos en ese momento y decirles lo que realmente debería de haber. Y así como este mandamiento, amada persona, de respetar el día de reposo, podemos hablar de diferentes mandamientos que ellos tenían, y cada uno de ellos lo extendieron de tal forma que tenían un sinfín de cosas. Como lo he dicho, si alguno de ustedes quiere conocer un poco más acerca de esto como cultura general, porque no sirve absolutamente para nada en cuestión de la relación con Dios, pero si quieres conocerlo de forma general o cultural, pues puedes buscar un libro que se llama el Mishnah, que es un libro judío donde vienen todas las prácticas, y este está incluido, de algo que se conoce como el Talmud, que serían todas las leyes orales o mandamientos orales que los judíos tenían en el tiempo de Jesús. Si alguien quiere buscarlo, puede buscarlo y encontrará mucho acerca de ello, algunos comentarios de rabinos y otras cuestiones más que pueden servir para cultura, vuelvo a decir, pero no salvación ni tener una mejor relación con Dios, porque ese libro no habla de la relación con Dios, habla de reglas.
Un mandamiento, amada persona, se había transgredido pues por ellos, por todos los puntos que habían puesto dentro de un mandamiento. Jesús dice que no ha venido a invalidar la ley, sino Él ha venido a mostrar el sentido verdadero que la ley tenía. Por la ley, la Escritura nos dice era perpetua. Al verso número 17, 18, que es donde estamos en este primer punto, nos dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Reina Valera lo traduce de esta manera, pero en el hebreo sería una iota, es como un apóstrofe que va arriba, es la letra más pequeña, en pocas palabras, del alefato, que es el alfabeto hebreo, y decía por ahí de alguna forma que si alguien quitaba eso no era posible porque nada pasaría, la ley estaba establecida, Dios tenía su palabra y esta sería perpetua hasta que el mundo acabara, en pocas palabras. Ya no se respetaba para salvación. Vuelvo a decir esto, dije que lo iba a estar repitiendo continuamente para que no se nos olvide. Yo no estoy intentando regresar al Nuevo Testamento, lo que estoy intentando hacer es darle el sentido que Jesús le está dando al pasaje en aquel momento, tratando de ubicarme en el contexto en el cual Jesús está hablando. Y por lo tanto, Jesús les dice, yo no he venido a quitar esa ley, sino más bien a cumplirla. Porque nada puede pasar. De hecho, algunas personas llegaron a suponer que este dicho no es de Jesús, sino alguien lo puso ahí en la Escritura. La realidad es que no es así, porque Él mismo va a hablar de algunas cuestiones más adelante. Y lo que Él dice es que la ley que está establecida, no podemos quitar absolutamente nada. Lo voy a tocar más adelante, amada persona, porque los judíos creían que había mandamientos más importantes que otros. Entonces algunos de ellos los omitían o eliminaban, y otros de ellos los ponían por encima de los demás, porque según ellos eran más importantes. Por eso Jesús me parece que hace la aclaración, no he venido a quitar nada de la ley, ni siquiera una iota, que es una de las letras más pequeñas, o una tilde, que sería como un apóstrofe de alguna forma, no he venido a quitarlo, sino más bien he venido a cumplirla. En los próximos pasajes, hermanos, como te dije hace un momento, le estará dando Jesús su propia reinterpretación al decir más, yo os digo algunas cuestiones. De hecho, aquí, amada persona, pudiéramos hablar de 6 predicaciones solamente en el capítulo 5, porque cada una de ellas se enfrenta. Si tú puedes leer en el capítulo número 5, nos dice Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús los juramentos, Jesús y el amor hacia el enemigo. Es decir, vienen algunas, Jesús y la ira, son algunas cuestiones porque Jesús reinterpreta esa ley. Y esto nos lleva a la segunda cosa que quiero compartir contigo. En el verso número 19 nos dice de la siguiente manera: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El segundo punto que quiero compartir contigo, basado en las enseñanzas de Jesús sobre la ley, dije número 1, tenía que ser reinterpretada. Número 2, la ley se practica y se enseña. Esta parte me parece interesante, amada persona, también porque lo primero que debemos notar aquí es que la salvación no depende de la ley. No te aburras con esto que estoy diciendo nuevamente, porque lo voy a estar repitiendo. La salvación no dependía de la ley, pero debemos cumplirla. Lo que el pasaje nos dice es que alguien que no sepa la ley o no cumpla la ley no va a ir al cielo. No es lo que está diciendo. El pasaje nos dice es que quien no cumpla la ley y le enseñe a medias, su lugar en el reino de Dios será menor. Pero alguien que la viva y la enseñe de forma adecuada, su lugar será grande en el reino de Dios. Es decir, que la salvación no depende de cumplir la ley o no cumplir la ley, porque recuerda que la salvación fue derramada por gracia sobre nuestra vida. Es decir, yo no hice absolutamente nada para adquirir la salvación. Fue un acto de misericordia y de gracia de Dios sobre mi vida al reconocerle como Señor y Salvador, pero yo no hice nada absolutamente. Él me ayudó para entender mi condición, el Espíritu Santo habló mi vida y por lo tanto por gracia soy salvo, dice la Escritura. Por eso digo que la ley o la salvación no depende de la ley, pero debemos cumplirla. Aquí aparece esto. Aquí el Señor les está tirando una pedrada bastante grande a ellos, pero no solamente a ellos, hermanos, sino también a nosotros. Porque habemos personas hoy en día en nuestras congregaciones, y nuestra congregación puede que no sea la excepción,
donde habemos gente que pedimos a la gente cumplir con las leyes, cumplir con la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en su vida, cumplir con la palabra, pero yo mismo no cumplir esa palabra de Dios en mi vida. Es decir, me estoy convirtiendo en un fariseo, posiblemente, si es mi pensamiento. Yo le digo a la gente lo que tiene que hacer, pero yo no lo aplico a mi propia vida. Por eso digo que el Señor les está tirando una piedra bastante grande a ellos, pero posiblemente también a muchos de nosotros, amada persona. Porque algunos creo que nos hemos vuelto los policías espirituales del pueblo de Dios, pero no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha pedido. Es decir, nos preocupamos más por lo que los demás hagan o no hagan, que por lo que yo hago o dejo de hacer en algunos momentos. He compartido esto en otras prédicas, y una de ellas hablé acerca de esto, cuando dice Jesucristo también cerca de este pasaje, y nos dice que hay gente que puede ver la paja en el ojo ajeno, pero no ve su propia viga en su ojo. ¿Qué quiere decir esto? Policías espirituales que se la pasan vigilando a los demás en la iglesia y se olvidan de hacer su parte. Los fariseos en ese momento me parece que tenían un gran problema, y Jesús, vuelvo a decirles, se está tirando con todo. En el versículo número 17 y en el 19 viene la segunda piedra bastante grande, cuando les dice que deben primero de practicar y después de enseñar, según lo que dice el verso número 19. Cualquiera, o uno de ustedes dice que el verso número 19, así que enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, es el parámetro que está estableciendo. Se había vuelto, hermanos, vuelvo a decir, complicado para muchos de ellos, porque no estaban haciendo lo que Dios había pedido sobre sus vidas. Cuando las personas, amada persona, no vivimos estas cuestiones, créeme que estamos fallando delante de Dios. Puedo yo estar al tanto de lo que los demás hacen, pero si olvido mi propia vida, el problema mayor no está en los demás, el problema mayor está en un servidor. Jesús pone el énfasis aquí primero en el cumplimiento de la ley, porque es relación personal. Y es imposible intentar ayudar a alguien si primero mi vida no está bien delante de Dios. Por eso el énfasis que Jesús está estableciendo en el verso número 19 tiene que ver con primero la práctica. Es decir, vívelo. Porque somos buenos para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero yo no lo hago. No sé si te ha tocado gente así, pero yo he sido gente así, o a veces soy gente así, y he conocido gente así también, que puede decir, es que usted debería hacer esto y esto y esto, pero luego cuando me sucede algo, yo no vivo aquello que estoy diciendo. Hoy en día creo que estamos en momentos de crisis así, donde a mucha gente le dijimos en los años pasados como creyentes, usted debe de confiar en Dios, no debe de desesperarse, usted pida a Dios sabiduría, usted pida a Dios la provisión, Dios proveerá, usted verá que Dios puede ayudar a su vida. Son consejos que por mucho tiempo hemos dado. La pregunta importante es, ahora que estamos en estas circunstancias, ¿los estoy viviendo? Porque si no, entonces hay un problema. Estoy intentando ayudar a los demás, pero yo realmente no me estoy ayudando a mí mismo, porque no estoy practicando aquello que Dios ha establecido. Cuando las personas no vivimos lo que enseñamos, amada persona, estamos perdiendo toda autoridad para poder llamar la atención a alguien. Estamos perdiendo toda autoridad para decirle a una persona, tú haz esto, o te recomiendo esto, te aconsejo esto, porque ellos dirán, bueno, ¿y por qué no se aconseja a sí mismo? Déjame te comparto algo que creo que podemos entenderlo mejor de esta forma. A lo mejor yo no vengo a los cultos de oración los miércoles, cuando la iglesia estaba bien, o ahora que regresemos, si Dios lo permite, dentro de algún tiempo. ¿Y qué te parecería si yo voy y te digo, oiga hermano, le invito a la oración los miércoles, viera qué buena está, ahí oramos por las necesidades y Dios fortalece nuestras vidas y nos bendice y descargamos todo el peso que estamos llevando? Y el siguiente miércoles tú vienes, pero no me ves. Vienes un segundo miércoles y no me ves. Y yo vuelvo a decirte, hermano, venga los miércoles. Yo te pregunto, ¿qué dirías de mí? Yo lo que diría a esa persona es, primero usted vívalo y luego después me lo dice. Practíquelo. Y luego después puede darme el consejo que me está dando. Cuando hablamos acerca de ello, amada persona, Jesús está hablando acerca de ello, y lo que está diciendo en pocas palabras es que la ley se practica. Pero también la ley debe de ser enseñada. ¿Por qué digo que debe de ser enseñada? Porque el pasaje nos dice, tienes que vivirla. El que la haga, pero también el que la enseña.
después de practicarla debemos también enseñar lo que Dios nos ha compartido a nosotros. Es decir, somos llamados, y es el llamado que Dios ha dado a la iglesia, a cada uno de nosotros, para vivir y para enseñar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchos quisiéramos en algún momento enseñar a otros, pero ¿qué enseñamos si nosotros mismos no sabemos nada absolutamente de lo que podemos enseñar? Para poder enseñar yo tengo que aprender. Este es un principio que es básico, amada persona. Yo digo lo siguiente bajo estas circunstancias: quien no quiere aprender está coartando la posibilidad de enseñar, porque ¿cómo puede enseñar algo que ni él mismo sabe? Y lo único que va a enseñar es algo distorsionado. Los judíos en aquel entonces, fariseos y escribas, estaban enseñando a la gente distorsionadamente porque no estaban viviendo y porque hicieron su interpretación personal de las cosas, de la ley de Dios, y querían que los demás las vivieran así como ellos la entendían. ¿Sabes? Jesús les dice ahí mismo en el verso número 19 que cualquiera que haga o enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabes? Esta parte es interesante también porque creo que lo que Jesús está diciendo a muchos de ellos es que lo que tenían que enseñar era toda la ley, no solamente parte. Vuelvo a decir, para ellos habían catalogado en cosas importantes y cosas no tan importantes. Un ejemplo de ellos, amada persona, en el Mishnah puedes encontrar lo siguiente, que está dividido por lo menos la ley de Dios en 613 mandamientos. Tú y yo conocemos 10, pero ellos tenían 613. Y de los 613 mandamientos, ellos consideraron que había 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. De tal forma que las discusiones que ellos tenían como fariseos escribas en algunos momentos es: ¿cuál de esos mandamientos es más importante que el otro? ¿Cuál de ellos debería de estar por encima de los demás? Y si tú recuerdas, Jesús no solamente los ubica en esta ocasión, los ubica en muchas ocasiones y les dice: ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Pero no se queda callado, dice, y no puedo omitir la segunda parte, que es amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, estaba resumiendo que toda la ley era importante, no había cosas más importantes que otras. Un cristiano puede decir que lo más importante es su relación con Dios, y debe de serlo. Pero si eso no se refleja en la relación con las demás personas, realmente su relación con Dios no tiene un sentido válido. Yo no puedo decir amar a Dios, pero odiar a todos los que conozco. Ser intolerante con todos los demás cuando Dios ha practicado tolerancia conmigo. Por eso hablamos de que todos los mandamientos, los que había en el Antiguo Testamento, eran de igual importancia. Ellos no entendían esto y querían poner algunas cosas por encima de otras. Esto es lo único que pudiera darnos un verdadero rango en el reino de los cielos, amada persona. No practicar algunos mandamientos y otros, sino más bien practicar todos los mandamientos y enseñarlos. La Escritura nos dice que la única forma de alcanzar un rango en el reino de los cielos es cuando vivimos los mandamientos y los enseñamos. Pero aquel que no los vive y no los enseña, dice, no será llamado grande sino menor en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que somos llamados a vivir obedeciendo la ley de Dios y compartiendo la ley de Dios en la enseñanza. ¿Qué otra cosa Jesús nos dice como parte de las enseñanzas dentro de esta escritura o dentro de esta porción? Lo primero dijimos es que Jesús enseña que debía ser reinterpretada. En el verso 19 dijimos que se practica y se enseña. Y voy al tercer punto y último de esta predicación. En el capítulo número 5, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amada persona, esta parte me gusta lo que dice ahí. He estado diciendo que Jesús va con todo contra los fariseos y los escribas. Y yo no sé qué entiendas en este versículo, pero te voy a decir lo que podemos entender en base a ello. Y lo que está diciendo es que si alguien, los fariseos y los escribas están aquí, y si alguien no está por encima de ellos, no puede entrar en el reino de los cielos. Digamos que este argumento que él está manejando tiene un contraargumento por default. Si este es el parámetro para entrar, entonces los fariseos y los escribas, ¿dónde estaban? Por debajo del parámetro. Por eso digo que el parámetro mismo es la ley, porque ellos se sentían el parámetro.
Y ellos decían a la gente: si tú te comportas como yo, vives como un fariseo, como un escriba, entonces tú puedes alcanzar el reino de los cielos. Tú puedes ser parte de ese reino. Y Jesús les dice: no, recuerden que la salvación viene por gracia. Por eso la justicia que está hablando no tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sino que los fariseos cumplían la ley, sino el problema de ellos no estaba en la ley. El problema de ellos estaba en su corazón. El problema de los fariseos no tenía que ver con la ley. El problema de los fariseos tenía que ver con la relación con Dios y con la justicia que manifestaban hacia las demás personas. Porque para ellos era mejor que una persona se muriera que fuera sanada el día de reposo. Para ellos era mejor que una persona no caminara más tiempo, aunque su vida dependiera de un hilo, porque rompería con el mandamiento que estaban estableciendo. Por lo tanto, la justicia, la misericordia y otras cuestiones más, la bondad, los fariseos no tenían absolutamente nada de esto. Y es lo que el pacto de la gracia viene a traer: la misericordia, la gracia, y tú y yo vivir esa gracia y esa misericordia, ese amor por la gente que les faltaba a ellos. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de esto, creo que Jesús está hablando fuertemente contra ellos, porque los está dejando excluidos de algo que ellos creían que formaban parte en algún momento. Porque su problema mayor para ellos no era la ley, sino era lo que estaba detrás de ello. La reverencia y ese respeto no consistían en obedecer una multitud de reglas y normas mezquinas que ellos estaban llevando. No consistía en sacrificio, sino en misericordia. No en el legalismo, sino en el amor. No en prohibiciones que demandaban lo que no se podía hacer, sino en la instrucción de amoldar nuestras vidas a los mandamientos positivos del amor de Dios. Y ellos no lo están cumpliendo. Por eso Jesús les dice en el versículo 20: ustedes están fuera del parámetro, porque el parámetro no son ustedes, el parámetro es la Biblia misma. Y esto le está dando en toda la cabeza a muchos de ellos. Jesús comienza aquí con la afirmación en el verso número 20, porque dice, recuerda que esta afirmación es importante, porque os digo, cuando Él dice esto, lo que quiere decir es ciertísimamente lo que estoy diciendo, te afirmo lo que estoy diciendo, te compruebo lo que estoy diciendo, es decir, es una frase de afirmación. Y Jesús les remata a ellos con esta frase de afirmación. Jesús les dice que la medida de los fariseos y los escribas no era la medida correcta. La medida era la misericordia en la ley de Dios. Por eso dice por ahí el pasaje: la justicia no fuere mayor. ¿Notas esto? Que no dice el cumplimiento de la ley. No dice el llevar a cabo los mandamientos. Habla acerca de la justicia. Ahora, no es la primera ocasión que Dios lo pide, amada persona. Si vamos a Miqueas en el Antiguo Testamento, Él nos dice que ha pedido Jehová de ti, no los sacrificios, sino que hagas misericordia, hagas justicia. Es lo que Dios ha pedido desde el Antiguo Testamento, pero ellos no lo habían entendido de esa forma. La ley debía de ser el parámetro para lo que la gente tenía que hacer en todo el tiempo. Dijimos que la ley era perpetua. Y la misericordia y la justicia, amada persona, a ellos les faltaba. Por eso cuando en una ocasión, en el capítulo 23 de Mateo, cuestionan al Señor Jesucristo y le dicen: ya no es válido hacer esto o aquello, y Jesús le dice: no dejes de hacer esto, sino juntamente con esto, haz misericordia y haz justicia. Es decir, suma lo que ya estás haciendo a otras cuestiones que son de índole espiritual, porque las has olvidado. Y en el verso número 20, me fascina por eso. Porque no solamente, amada persona, creo que le está dando a ellos, nos está dando a muchos de nosotros también. Porque algunos creemos que somos agradables a Dios cuando cumplimos toda la ley de Dios. Y yo digo, sí podemos ser agradables a Dios cumpliendo la ley de Dios, pero si detrás de eso existe una relación con Dios. Porque hay gente que puede en este mundo cumplir mejor que tú y yo la ley de Dios, pero no por eso son agradables delante de Dios, porque no existe relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? No sé si te ha tocado ver, pero he conocido a gente a lo largo de mi vida que parece más cristiana que los cristianos. Es decir, ellos cuidan más a sus papás que nosotros. Ellos no levantan falso testimonio como algunos que somos levantadores de falso testimonio. Ellos no mienten como a lo mejor yo miento. Ellos se comportan de mejor manera, pero si no hay una relación con Cristo, de nada sirve. Pero tú y yo sí tenemos que tener esa relación con Jesús, y la misericordia y la justicia
debería de ser algo que se note en nuestras vidas. Por eso Jesús dice que si no fuera nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, porque cuando hablamos de la justicia y hacer misericordia, tiene que ver con el fruto del Espíritu mostrado en nuestras vidas, porque ha venido una transformación sobre nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús les está diciendo aquí lo que les está diciendo. Y ellos tenían que entender en ese momento que el parámetro, amada persona, no eran ellos mismos. El parámetro no era la Mishnah, el parámetro no era el Talmud, el parámetro no era la ley oral que ellos tenían, el parámetro era la Biblia misma. Y créeme algo, si tú y yo analizamos la Biblia, el Antiguo Testamento en particular, que era lo que ellos tenían en ese momento, encontraremos que los mandamientos no son reglas a seguir, son principios para la vida. Y esos principios pueden diversificarse de muchas maneras, como en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. En el Nuevo Testamento no encontramos tanta regla como algunos intentan hacerlo ver. Encontramos principios para la vida, y ese principio se puede aplicar bajo diferentes circunstancias, porque el principio no cambia. Hay gente que me ha dicho en algún momento: pastor, ¿por qué no estamos de acuerdo como cristianos con el aborto? ¿Por qué no estamos de acuerdo con la eutanasia? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Bueno, sería la muerte asistida y otras cuestiones más. Porque hay un principio que la Biblia marca, y es el principio a la vida. Y ese está por encima de cualquier circunstancia. Por lo tanto, se supone que bajo esas condiciones, el principio es aplicable donde sea. No es una regla que tengo que seguir, es un principio. Y hay que encontrarle aplicación a los principios en las cuestiones diarias que vivimos, amada persona. Recordemos esto: el parámetro, amada persona, no es tu iglesia. El parámetro no es el pastor de la iglesia. El parámetro no somos los líderes de la iglesia. El parámetro no son tus padres. El parámetro es la palabra misma, es decir, lo que Dios ha establecido. Por eso Dios les dice: si tu justicia no fuere mayor, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Te imaginas lo que habían sentido en ese momento los fariseos y los escribas? Lo estaba dejando afuera. Les estaba diciendo que todo lo que habían hecho hasta ese momento les servía para nada. No por nada ellos son los que intentan darle muerte al Señor Jesucristo, porque les estaba coartando todo lo que ellos habían levantado en su imperio por mucho tiempo. Quisiera cerrar, amada persona, esta prédica diciéndote: como pudimos ver el día de hoy, las enseñanzas de Jesús sobre la ley no son enseñanzas solamente para los judíos de aquel entonces. Son enseñanzas que tú y yo podemos vivir el día de hoy en nuestra vida. Porque hoy en día seguimos reinterpretando la ley. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Nuestro mundo va cambiando. Nuestro mundo se va moviendo. Las cuestiones hoy son diferentes. Pero la ley de Dios no cambia. Ahora hay que reinterpretarla para saber cómo aplicarla en el mundo en el que vivo. Y la reinterpretación va a ser conforme lo que encuentro en la Biblia, no conforme lo que yo creo. Es decir, hay una regla en la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación bíblica, y la regla de hermenéutica nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, no requiere otros intérpretes, como algunos suponen. No, para interpretarla hay que traer a tal persona porque él es el único que sabe. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es el parámetro máximo en la interpretación bíblica. Y por eso digo que hoy en día seguimos reinterpretándola conforme a la Biblia para aplicarla a nuestro diario andar, porque a veces no sabemos cómo aplicarla, porque ni siquiera le hemos dado una releída a la ley de Dios, ni siquiera la conocemos, ni siquiera hemos intentado comprenderla para poder aplicarla después. No solamente esto, las enseñanzas de Jesús sobre la ley no solamente aplican para ellos, sino para nosotros también. La ley de Dios hoy en día, aunque estamos bajo la gracia, se vive o se practica y se enseña. Me gustaría, no sé si en algún momento hago una serie del capítulo 5, he predicado ya anteriormente en la iglesia, duré una serie como un mes y medio, 2 meses sobre el capítulo 5, versículos del 1 al 12, hace como 2 años creo. He hablado del capítulo 5, versículos del 13 al 16 ya en otras prédicas anteriores, pero creo que no he tocado del versículo 21 hasta el capítulo 6. Y esto podría darme en algún momento la posibilidad de compartir con ustedes algunas enseñanzas que Jesús está compartiendo aquí. Pero lo que te digo es, se practica y se enseña. Dios nos ha llamado para vivir esa ley de Dios y para enseñarla también a otros. Y tercera cosa que dijimos, la ley es el parámetro mismo.
Yo no tengo que andar buscando parámetros, ni con predicadores importantes, famosos, porque algunos nos casamos con alguien con quien piensa como nosotros pensamos, o pensamos nosotros como él. Y decimos, no, es que todo lo que diga tal personaje, eso es cierto. Yo digo, no, los personajes, cualquiera que sea el mejor predicador y el mejor teólogo que conozcas o el mejor pastor, son humanos y cometerán errores. No todo lo que interpretan es correcto, por eso la mejor interpretación no la encontramos con ninguno de ellos, la encontramos con la palabra misma. Ellos nos ayudan, claro, Dios los usa, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Te invito a orar, amada persona, yo espero que esto nos pueda servir para poder entender estas enseñanzas que Jesús da, pero sobre todo para poder aplicarlas en nuestra vida. Te invito a orar y agradecer a Dios por este momento. Padre bendito, gracias damos, Señor, porque es bueno y porque su misericordia, Padre, es sobre nosotros a cada momento. Gracias por esta porción de su palabra, porque sin duda, Señor, al abrirla, nos damos cuenta, Señor, que esta enseñanza es una enseñanza permanente sobre nuestras vidas. No solamente fue para hace 2000 años con aquellos fariseos y escribas, sino realmente, Padre, esta enseñanza aplica para nosotros el día de hoy. Y alguien que la lea dentro de 100, 200 años, si usted no ha regresado por nosotros o por su pueblo, si el mundo no ha acabado, seguramente, Señor, también será de bendición para ellos, porque tendrá aplicación al igual que para nosotros. Permita pues, Señor, que tengamos cuidado con nosotros mismos y que podamos entender, Padre, que estas enseñanzas son básicas para nuestra vida y tenemos que vivirlas para glorificarle a usted con todo lo que hacemos. Nos ponemos en sus manos, le alabamos y le bendecimos por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, te invitamos a entonar un canto como respuesta a esto que hemos escuchado de parte de Dios en su palabra. Voy a permitir al grupo de alabanza poder guiarnos en este canto para glorificarle a Él. De ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos
hermanos, tenemos los anuncios a cargo de nuestro pastor. Quisiéramos, amado hermano, compartirte algunos de los anuncios que tenemos de forma rápida. Recuerda que seguimos en campaña permanente de Unidos en Espíritu. Todos los días a las 9:30 nuestra iglesia se reúne, cada uno en su casa, para orar y glorificar a Dios, buscar a Dios y exponer algunas de las necesidades que estamos compartiendo día tras día con todos ustedes. Esta lista se manda ahorita al terminar la transmisión. Tenemos ya listo por ahí el boletín y esta hoja que estaremos haciéndote llegar, de tal forma que puedas estar uniéndote en oración como iglesia, con la iglesia, a las 9:30 todos los días de la noche. Les invitamos a la amada persona a poder respetar este horario entre lo más que se pueda, con la intención de estar todos juntos, unidos en ese horario, buscando a Dios. Recuerda que muchos de nosotros tal vez no tenemos por ahí ahorita muchas actividades que realizar, entonces podemos disponer del tiempo, algunos o muchos, para apartar este tiempo para el Señor. Te invitamos todos los días, 9:30 de la noche. Segunda actividad por ahí que te estamos invitando. Recuerda que estamos teniendo devocionales diarios a las 6 de la mañana, se están subiendo al YouTube, a la página de YouTube de la iglesia, y estos devocionales comenzamos el día viernes una nueva serie que se llama Sapiencia para la Vida, basada en Salmos y Proverbios. El día viernes compartimos la introducción de Proverbios, el día sábado, ayer, la introducción de Salmos, y el día de mañana, lunes, si Dios lo permite, estamos iniciando ya con lo que es la serie, con los temas que estaremos viendo, que creo serán de bendición para nuestra vida, o yo espero y confío en Dios que así sea. Recuerda también la invitación a seguir la transmisión cada domingo a las 12 del mediodía. Estamos tratando de comenzar lo más puntuales que podamos y llevar esta transmisión para glorificar a Dios, pero también para que sirva de motivo para glorificar a Dios todos juntos como iglesia. En esta ocasión, como puedes notarlo, Alabanza y un servidor estamos juntos, han podido estar aquí para glorificar a Dios y disponer su tiempo para ayudarnos a glorificar a Dios por medio del canto. Y te invitamos cada domingo a las 12 del día. Y por último, amada persona, quiero invitarte a ver por ahí un video de forma rápida que mi hermano Héctor estará compartiendo por ahí a través de esta proyección. Te invitamos cada miércoles a lo que es el culto de oración a través de la plataforma de Skype. Ya el video fue bastante explícito en lo que queríamos invitarte, entonces te invitamos. Si no tienes el link para entrar a la plataforma, te invito a escribirme. Todos ustedes tienen por ahí mi número, escríbeme y te integramos dentro de un grupo de difusión para que este link te esté llegando los miércoles un poquito antes de las 7:30 para que puedas ingresar a la plataforma. Y por último, amada persona, quisiéramos dar la bendición pastoral y el canto final para despedida. Quisiera para estos momentos, como cada ocasión que el Señor me permite despedir a la congregación, basarme en Números capítulo 6, versículos del 24 al versículo 26, que dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Este es el deseo de nuestra iglesia y el deseo de un servidor como pastor de la misma, para todos los miembros congregantes de esta iglesia y todos aquellos también que nos están viendo a través de esta plataforma en este culto en vivo. Dice la palabra de nuestro Dios: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Oramos. Padre bendito, en estos momentos, Señor, queremos poner en sus manos nuestras vidas en esta semana que estamos comenzando. Una semana, Señor, que sin duda traerá momentos gratos y momentos difíciles también. Usted conoce lo que cada familia está experimentando. Algunos de nuestra iglesia, Señor, han tenido pérdidas esta semana y pedimos que usted conforte sus vidas, consuele sus corazones
Y en esta semana que está iniciando, seguramente, Padre, habrá muchas bendiciones para nuestras vidas, pero también momentos críticos. Según algunos, Padre, de que se dedican a la estadística, se dice que esta semana va a ser una semana complicada con lo del coronavirus, por el nivel de contagio, Señor, que se suponía o se supone debe alcanzar su máximo. Pedimos que nos proteja, Señor, en medio de ello, que nos guarde, Padre, que sea con nosotros en medio de cada circunstancia, infundiendo tranquilidad y paz en nuestros corazones. Y Padre, que cuide de nuestras vidas y de los nuestros también, Señor, familia, gente cercana a nosotros, que amamos, que estimamos, y pedimos que usted les cuide también. Gracias por todo lo que usted ha comenzado a hacer en nosotros, estará haciendo, y sin duda, Padre, continuará haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por sus bendiciones, por lo que usted ha hecho, y pedimos pues que esta semana sea una semana llena de bendiciones a nuestras vidas, y si algún momento difícil hemos de vivir, que lo tomemos de su mano, Señor, y no nos separemos de usted, y que tomados de su mano podamos salir avantes por medio de Jesucristo que nos ha amado. Gracias le damos por todo, en Cristo Jesús pedimos todo esto, amén. Amada persona, también un asunto antes de retirarme para dar el tiempo a alabanza. También por ahí este mes de mayo hemos comenzado el día primero, que fue a antier, a hacer algunas llamadas también a cada uno de ustedes de forma particular. Quien tenga internet en casa, pues estaremos buscando tratar de hacer la labor pastoral de una forma diferente a como normalmente lo hemos hecho. Entonces por ahí te invitamos para estar al tanto de ello y poder disponer tu tiempo, a lo mejor unos 10, 15 minutos, un poquito más tal vez, para compartir contigo, ver cómo estás, orar por ti, algunas cuestiones más. También es parte de los anuncios que se me ha olvidado mencionar en este momento. Que el Señor te bendiga, y entonamos este canto para quedar despedidos de esta reunión. Que el Señor te bendiga mucho. Dice la palabra de nuestro Dios: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 33, 22. Con esto quedamos despedidos. Esperamos que tengan una excelente semana, hermanos. Dios les bendiga.